Escenas que se quedan grabadas en la memoria, que todos hemos visto o escuchado aunque no hayamos mirado la película completa, desde momentos de pura tensión hasta los más emotivos. Hoy vamos a ver lo mejor de lo mejor. Acompáñame a hablar de las 10 escenas más icónicas de la historia del cine. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, acomódate, agarra un snack y comencemos. Una pequeña aclaración antes de empezar es que he tratado de seleccionar las escenas que han tenido mayor impacto en la cultura popular, tanto por su lenguaje audiovisual como por su longevidad en el imaginario colectivo. También aclarar que ha sido muy difícil escoger. Se han quedado fuera muchísimas escenas. He tratado de repasar todas, pero solo podían quedar 10 en esta lista. Sin embargo, si ves alguna que falte o si piensas que alguna de las que mencione en este video no es para tanto, déjame saberlo en los comentarios. Ahora sí, vamos con el ranking. Número 10. La escena de la playa en Tiburón. Esta escena de la cinta de 1975 es una de las más emblemáticas del cine de suspenso. En esta secuencia, el jefe de policía Martin Brody, interpretado por Roy Scheider, se encuentra en la orilla observando a los bañistas mientras el tiburón merodea bajo el agua. Spielberg utiliza planos subacuáticos en contrapicado, enfocándose en las piernas de los nadadores, lo que crea una perspectiva desde el punto de vista del tiburón y genera una sensación de amenaza inminente. Al mismo tiempo, el director utiliza el traveling compensado o efecto vértigo en el mítico plano del jefe de policía Brody. Esta técnica combina un movimiento de cámara hacia adelante con un ajuste simultáneo del zoom en dirección opuesta, creando una distorsión en la perspectiva que transmite una sensación de vértigo o ansiedad. Principalmente se emplea para enfatizar la creciente preocupación de Brody al percatarse del peligro inminente en el agua. La música de John Williams incrementa la tensión y anticipa la presencia del tiburón antes de su aparición en pantalla. La actuación de Scheider refleja la creciente preocupación del personaje, mientras que el montaje alterna entre planos de Brody y tomas subacuáticas del tiburón, culminando en la aparición repentina del animal acuático, lo cual provoca sorpresa y miedo en el espectador. Una escena que traumó a mucha gente y que quedó para la posteridad de la historia del cine. Número 9. La escena de Here's Johnny en El Resplandor. Uno de los momentos más aterradores y memorables del cine de terror, donde el descenso a la locura de Jack Torrance alcanza su clima, acompañado por una música chirriante. Jack, interpretado por Jack Nicholson, persigue con un hacha a su esposa Wendy, interpretada por Shelley Duvall, mientras ella se refugia en el baño. Jack, completamente desquiciado, hace alusión al lobo feroz del cuento de los tres cerditos, diciendo que va a tumbar la puerta, demostrándonos por su tono y sus expresiones que está completamente loco. Entonces empieza a destrozar la puerta y, a través del hueco gigante que hizo, asoma su rostro con una sonrisa macabra y dice la famosa línea "Here's Johnny", en una referencia al presentador de televisión Johnny Carson. La cinematografía en esta escena es clave para intensificar la tensión. La iluminación baja y las sombras profundas acentúan la atmósfera opresiva, mientras que los primeros planos de los rostros de Jack y Wendy hacen que sus emociones sean palpables. El sonido del hacha golpeando la madera y el silencio que precede al ataque aumentan el terror, mientras que la actuación de Nicholson es especialmente inquietante con su risa y su expresión desbordada de locura. Por su parte, la actuación de Duvall muestra a una Wendy profundamente vulnerable. Este momento no solo resalta la violencia
física, sino también el desmoronamiento de la familia y el símbolo de la locura humana que Kubrick explora a lo largo de toda la película. Número 8. La escena de presentación de Vito Corleone en El Padrino. Este es un ejemplo magistral de cómo el aspecto audiovisual puede comunicar tanto como el diálogo. La secuencia empieza con Bonasera contando su caso en un primer plano que se va abriendo hasta dejarnos con un plano medio del personaje y una figura misteriosa y sombría que aparece de espalda. Cuando el hombre se acerca a susurrarle el favor que necesita, es la primera vez que se ve el rostro de Vito, interpretado magistralmente por Marlon Brando. Desde el inicio, la cinematografía establece el tono del personaje con una iluminación tenue y sombras marcadas que rodean su cara. Este uso de luces y sombras crean una atmósfera de misterio y poder, reflejando la figura enigmática del padrino, que está más allá del alcance de los demás personajes. A todo esto se suma la figura del gato que acaricia a Don Corleone, que se ha convertido en una imagen icónica de la cultura popular. Entonces Bonasera le pide que termine con la vida de los hombres que le hicieron daño a su hija, pero el padrino le responde que le está pidiendo favores como si él fuera un matón, así dejando claro las prioridades del personaje, que son la lealtad y la familia. Bonasera le vuelve a insistir y le pregunta cuánto debe pagarle, y ahí es cuando Vito se para, deja al gato y pronuncia una frase que se ha vuelto bien famosa: Bonasera, ¿qué he hecho yo para que me trates con tan poco respeto? Esta frase te resume de pies a cabeza al personaje. Una presentación brutal. Don Corleone se acerca a Bonasera y tiene una presencia dominante en el plano, así tomando el control de la situación. El hombre no tiene otra opción que someterse al padrino, llegando incluso a besarle la mano, y así como nuevos amigos le dice que su pedido será realizado, cerrando así una escena impecable. Número 7. La Estatua de la Libertad en el Planeta de los Simios. La escena final del Planeta de los Simios es un giro devastador y es uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Para poner en contexto, un grupo de astronautas en la década de los 70 emprendió un viaje al espacio. Después de miles de años, aterrizan en un planeta desconocido y que parece deshabitado, pero luego encuentran humanos en un estado primitivo y a monos súper inteligentes. Sin embargo, al final de la película, Taylor, el astronauta interpretado por Charlton Heston, descubre que el planeta aparentemente extraño que había estado explorando es en realidad la Tierra en un futuro post-apocalíptico. Este giro se revela cuando Taylor encuentra la Estatua de la Libertad medio enterrada en la arena de una playa desolada. Una imagen impactante que simboliza la caída de la civilización y los ideales humanos. La cinematografía juega un papel crucial al utilizar una iluminación sombría y un escenario desolado, lo cual refleja la devastación de la humanidad. El uso del silencio y los sonidos naturales como el viento y las olas refuerzan la sensación de abandono y desesperanza del personaje. La actuación de Heston es emocionalmente desgarradora. Esta escena no solo marca un desenlace dramático, sino que también transmite poderosamente el mensaje central de la película sobre la autodestrucción de la humanidad, reflejando la tragedia de una civilización que se destruye a sí misma a través de su propia arrogancia. Número 6. La escena de Siempre tendremos París en Casa Blanca. Esta es una de las más conmovedoras y significativas escenas de la historia, donde Rick, interpretado por Humphrey Bogart, e Ilsa, interpretada por Ingrid Bergman, tienen un amor prohibido, pero debido a la Segunda Guerra Mundial se tienen que separar. Al final de
de la cinta, Rick, aunque destrozado, elige sacrificar su propio deseo para que Ilsa pueda tener una vida feliz lejos de la guerra. En un momento cargado de nostalgia, nuestro protagonista le dice a su amada que siempre tendrán París, evocando su amor pasado y ofreciendo una especie de consuelo en medio de la separación. Las actuaciones de Bogart y Bergman son esenciales, mostrando un dolor profundo y una gran madurez emocional, pues ambos personajes, aunque devastados, entienden la necesidad del sacrificio. Una escena que deja una huella imborrable en la historia del cine. Número 5. El desembarco de Normandía en Salvando al Soldado Ryan. Una de las escenas más brutales del cine bélico y del cine en general. Esta secuencia de más de 20 minutos nos muestra uno de los escenarios más crudos y tétricos de la historia humana. El desembarco en Normandía por parte de los aliados en 1944. Spielberg nos lleva a una masacre dirigida y filmada de una manera tan espectacular como desgarradora, con el recurso de la cámara en mano y los cambios de perspectiva del conflicto. Parece que estamos dentro del campo de batalla. El guión nos presenta escenas aisladas de la carnicería que se vive y planta el foco en nuestro protagonista, el capitán Miller, interpretado por Tom Hanks, quien en medio de todo el desastre que está haciendo la misión, tiene que dar un paso al frente y dirigir a sus hombres tras las líneas enemigas. Algo curioso es que esta escena costó $11 millones y en ella participaron hasta 1000 extras, algunos de los cuales eran miembros de la reserva del ejército irlandés. Una locura a nivel de producción. Una secuencia que cambió la manera en cómo se hacen las batallas en las cintas bélicas, con una sensibilidad palpable y que transmite el miedo y la desesperación que se vivió en ese momento en aquella playa francesa hace más de 80 años. Por todo esto, esta escena se abre paso y es el puesto número 5 de este top. Número 4. La secuencia del bautismo en El Padrino. La escena clímax de la película, cuya brillantez e iconocidad recae no solo en su guión y en su dirección, sino principalmente en su montaje, la correspondencia de planos entre los diferentes sucesos, la musicalización que va de la mano con lo que se muestra en pantalla y que va increciendo a medida que se acerca al desenlace, y el intercambio de diálogos entre el sacerdote y Michael son claves que hacen de esta escena una maravilla audiovisual. El contraste entre lo que se dice y lo que se muestra reafirma el por qué es tan importante esta escena para el protagonista. Es el punto de inflexión que marcará la personalidad de Michael como el nuevo padrino, alguien que bajo la mentira y la manipulación destruirá todo a su paso con tal de hacer lo que crea necesario para proteger sus intereses. Una secuencia que marcó un antes y un después en el arco de uno de los personajes más enigmáticos de la historia del cine, y que es, junto con la escena inicial de presentación de Vito Corleone, la escena más potente y espectacular de toda la trilogía de Francis Ford Coppola. Número 3. El Yo soy tu padre de Darth Vader en Star Wars El Imperio contraataca. Uno de los mejores plot twists de la historia no podía faltar en este video. Para este punto de la saga no se tenía mucha información sobre Darth Vader. Lo que se sabía es que era un usuario oscuro de la fuerza y que había acabado supuestamente con la vida del padre de Luke. No sabíamos bien sus motivaciones ni su historia de origen. Vader era un personaje muy enigmático que servía al emperador como un cordero que sigue a su pastor. Por su parte teníamos a Luke, el otro protagonista de esta escena, quien fue a luchar de manera precipitada contra el Sith, todo para salvar a sus amigos. Ahora, con ese contexto, repasemos la escena. Vemos a Luke buscando a Vader
Vader para continuar con su pelea en Bespin. De repente, el villano sale de la nada para intentar sablear a nuestro héroe. El plano queda con Luke de espaldas, con un incesante ataque de Vader, que poco a poco va enclaustrando a nuestro héroe en el plano. Luke solo atina a huir hacia el puente mientras continúa su lucha. Vader está desatado y atacando sin cesar a Skywalker. Luke cae al piso y tenemos un plano algo picado de él, haciendo evidente su posición de desventaja en el combate, mientras que Vader todo lo contrario, se le nota airoso e incluso le dice a Luke que se rinda, este último temblando, y en un plano más cerrado que evidencia su estado de ánimo, se anima a contraatacar. Ahora entramos en un plano conjunto con los dos a la misma altura, y es el primer momento en que parece que Luke tiene una oportunidad, incluso logrando dañar la armadura de Vader, aunque todo es en vano, ya que finalmente el Señor Oscuro logra cortarle la mano a nuestro protagonista. Volvemos ahora con los planos iniciales de Luke en picado rendido y Vader en un contrapicado victorioso. Ahí es cuando empieza el diálogo revelador, donde Vader le ofrece unirse a él, tal y como una vez Palpatine se lo ofreció. Acto seguido cambiamos a este primer plano de Vader, cuando hace la revelación final y le confiesa a Luke que él es su padre. Nuestro héroe no puede creerlo, pero su reacción parece confirmar lo dicho por Vader. Lejos de unirse a él, Luke decide tirarse y esperar no perder la vida en la caída. Esta escena fue un shock para las salas de cine y fue uno de los secretos mejores guardados de la historia. Solo el director Irving Kershner, George Lucas y Mark Hamill sabían de esto en el momento del rodaje, y luego obviamente lo supo el gran James Earl Jones, quien hizo la voz de Vader. Sin dudas, una escena icónica con letras mayúsculas. Número 2. La escena de la ducha en Psicosis. Tal vez una de las escenas más famosas y referenciadas de la historia. Alfred Hitchcock hace gala de su ingenio para narrarnos esta secuencia de una manera que no vulnere la censura de la época. Psicosis empieza con el personaje de Marion, una mujer que huye de la justicia tras robarle dinero a su jefe. La cinta nos hace creer por bastante tiempo que ella es la protagonista de la historia. Esto hasta su desgarradora muerte en la escena de la ducha. Un cambio de protagonista muy arriesgado para esa época, que incluso lo sería a día de hoy. Hablando más en detalle de la escena, la clave de todo es el suspenso. Hitchcock, como maestro de este recurso, nos presenta una situación de relajación para Marion, donde después de tanta persecución, por fin puede relajarse. Sin embargo, la paz termina cuando una figura misteriosa entra al baño, contrastando claramente con la figura casi lumínica de la mujer. Entonces se abre la cortina y suena una melodía tétrica que acompaña el pánico de Marion. El tamaño de los planos va progresivamente siendo más cerrado, por lo que se puede transmitir una sensación de asfixia, dejándonos en claro que no hay escapatoria. Los cortes de los planos están hechos justamente de esa manera para evitar que la cinta sea censurada o estigmatizada por la época. Después del caos se ve como Marion cae mientras arranca la cortina de la ducha, y esta gran secuencia termina con la sangre yéndose por el tubo del desagüe, así como entre comillas limpiando la escena del crimen. Y finalmente tenemos la transición al ojo inerte y sin vida de Marion. Sin dudas, una escenaza que quedará para la posteridad de la historia del cine. Antes de revelar el puesto número 1, hay algunas menciones honrosas que quiero resaltar que no pudieron quedar por detalles en este top. Say Hello to My Little Friend de Scarface, el entrenamiento de Rocky en Rocky 1, Soy el Rey del Mundo de Titanic, Rosebud de Ciudadano Kane, I'll Be Back o Hasta la
Vista Baby de Terminator 1 y 2, el inicio del Rey León, el discurso de Maximus en Gladiador, la escena de la niña del abrigo rojo en la lista de Schindler, Are You Talking to Me de Taxi Driver, la escena de la piedra gigante en Indiana Jones, What's in the Box en Seven, la escena de E.T. volando, Neo esquivando las balas en Matrix, la presentación de Hans Landa en Bastardos sin Gloria y un largo etcétera. Ahora sí, número 1. El inicio de 2001, una odisea del espacio. Esta es una de las escenas más impactantes y misteriosas de la historia del cine. En un paisaje desierto y estéril, se nos muestra que hay dos grupos de homínidos que parecen estar en una disputa por un territorio. En un momento, uno de los grupos se va y el otro se queda con el espacio. Momentos después, el grupo que se fue se encuentra con un monolito negro gigante, un objeto extraño que parece influir en su comportamiento. Al principio de la secuencia, los homínidos están alterados por la presencia del monolito, pero poco a poco van admirándolo y hasta se animan a tocarlo. Si nos damos cuenta, el monolito es presentado desde un plano súper contrapicado y con el sol como si pareciera una aureola, aludiendo a lo divino. Ahora saltamos al plano de uno de los homínidos mirando unos huesos y vemos que empieza a sostener uno con sus manos y lo termina usando como un arma. Este monolito les dio el impulso para empezar a desarrollarse como especie. La música del compositor Richard Strauss, con su famosa pieza Así habló Zaratustra, le da un toque grandioso y épico a esta escena, mientras que la cinematografía de Kubrick, con sus planos largos y pausados, crea una atmósfera de misterio. Posterior a esto, se ve cómo el grupo afectado por el monolito se enfrenta al otro grupo del inicio, ganándoles en batalla usando los huesos como arma, así recuperando el territorio, lo que marca claramente la evolución de la raza humana. Todo esto establece los temas claves de la película, como la relación entre el hombre, la tecnología y lo desconocido. La secuencia culmina con un corte visual maravilloso, donde un hueso es arrojado por uno de los homínidos y este termina transformándose en una nave espacial, mostrando de manera simbólica el salto de los humanos de su etapa primitiva a una era más avanzada. Sin dudas, una de las piezas cinematográficas más importantes de la historia, con una dirección de Kubrick espectacular, un gran montaje y una composición y banda sonora imponente. Una secuencia que también evalúa la gran pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, y que por todo lo que he comentado es para mí la escena más icónica de la historia del cine. Y bueno, estas fueron las 10 escenas más icónicas de la historia del cine. Ahora quiero que me comentes, ¿estás de acuerdo con esta lista? ¿Qué escena faltó en este top? Déjame saberlo todo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que conozcan las 10 escenas más icónicas de la historia del cine. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.